¿Alguna vez te has preguntado qué historia subyace en las páginas de la Biblia? ¿Qué misterios divinos se esconden tras sus palabras milenarias? Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia es más que un simple libro. Es una narrativa de vida, muerte, esperanza y redención que conecta lo terrenal con lo celestial. Pero ¿cómo empezó todo? Y lo más intrigante, ¿cómo terminará? La historia de la Biblia no es solo un relato de tiempos antiguos. Es una historia viva, llena de intervenciones divinas, sueños proféticos, parábolas que revelan verdades ocultas y personajes que reflejan nuestra propia lucha entre el bien y el mal. Desde la creación del mundo hasta la revelación final, cada paso está cuidadosamente trazado por la mano de Dios. Comenzamos en el principio cuando todo era oscuridad. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Con estas palabras Dios trae la luz a la nada, estableciendo el fundamento de la creación. Pero no es solo la creación del mundo físico, es también la creación de la historia humana, de la relación entre Dios y el hombre. ¿Por qué hizo Dios al hombre a su imagen? ¿Qué papel jugamos en esta historia cósmica? Adán y Eva, los primeros humanos, son una pieza clave. Su caída, al comer del árbol prohibido, no es solo una historia de desobediencia. Representa el punto donde la humanidad toma una decisión trascendental: seguir su propio camino o caminar bajo la luz divina. Este momento lo cambia todo, y su impacto resuena a lo largo de toda la Escritura. La expulsión del Edén marca el inicio de un viaje doloroso para la humanidad, una búsqueda de redención que se extiende hasta nuestros días. Es aquí donde los primeros personajes clave entran en escena. Abraham, el hombre que se atreve a confiar en Dios a pesar de lo imposible. Moisés, quien desafía el poder del faraón con las palabras del Todopoderoso. David, el rey pastor, cuya vida refleja el caos y la gracia de un hombre después del corazón de Dios. Cada uno de ellos juega un papel en la historia de la salvación. Cada uno tiene un sueño, una visión, una promesa que les impulsa a seguir adelante. A lo largo de la Biblia, las parábolas de Jesús destacan como claves para entender los misterios de Dios. Él hablaba a la gente común en historias simples, pero sus palabras escondían secretos profundos sobre el reino de los cielos. La parábola del sembrador, por ejemplo, no solo habla de semillas que caen en tierra fértil o árida. Es un reflejo de la disposición de nuestros corazones a recibir la palabra de Dios. ¿Estamos listos para escuchar y entender lo que Dios nos está diciendo hoy? Pero, ¿qué nos dice la ciencia actual sobre los eventos bíblicos? Los estudios arqueológicos han encontrado evidencia de lugares mencionados en la Biblia, como las ruinas de Jericó o la ciudad de David. Aunque la ciencia y la fe a menudo parecen estar en conflicto, ambos campos coinciden en algo. La Biblia no es solo un mito o leyenda. Es una historia anclada en la realidad histórica, pero también en una realidad espiritual más profunda. Imagina a Abraham, un hombre que vive en medio de la nada, escuchando la voz de Dios que le dice: «Deja tu tierra, tu parentela y la casa de tu padre, y ve a la tierra que te mostraré». Génesis 12:1. ¿Qué harías tú en su lugar? Abandonar la seguridad de tu hogar, dejarlo todo atrás para seguir una promesa invisible. Abraham lo hizo, y esa obediencia se convirtió en el cimiento de una nación. Pero la historia no se detiene ahí. Dios le prometió a Abraham una descendencia incontable, como las estrellas del cielo. Génesis 15:5. Algo impensable para un hombre de avanzada edad y con una esposa estéril. Lo que parece imposible para los ojos humanos se vuelve posible para Dios. La vida de Abraham es un testimonio de fe, pero también de la fidelidad de Dios. A lo largo de la Biblia, encontramos este mismo patrón. Cuando el hombre da un paso de fe, Dios responde con poder y gracia. Como cuando Moisés, un hombre tartamudo y exiliado, recibe una visión divina en una zarza ardiente. Dios le llama a liberar a los israelitas de la opresión de Egipto. ¿Cómo puede un hombre tan débil desafiar a la mayor potencia de su tiempo? Moisés se atreve a preguntar: ¿quién soy yo para que vaya al faraón? Éxodo 3:11. Y Dios le responde con una promesa que resonará a lo largo de la historia: yo estaré contigo. Éxodo 3:12. Esa promesa de estar siempre con su pueblo se repite una y otra vez. En el desierto, Dios guía a los israelitas con una columna de fuego por la noche y una nube por el día. Éxodo 13:21. Les da maná del cielo cuando tienen hambre y agua de una roca cuando tienen sed. Pero a pesar de estas grandes demostraciones de poder, la humanidad sigue cayendo en la desobediencia. El ciclo de pecado, arrepentimiento y restauración comienza aquí
y continuará hasta el fin de los tiempos. ¿Alguna vez te has preguntado qué historia subyace en las páginas de la Biblia? ¿Qué misterios divinos se esconden tras sus palabras milenarias? Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia es más que un simple libro. Es una narrativa de vida, muerte, esperanza y redención que conecta lo terrenal con lo celestial. Pero ¿cómo empezó todo? Y lo más intrigante, ¿cómo terminará? La historia de la Biblia no es solo un relato de tiempos antiguos. Es una historia viva, llena de intervenciones divinas, sueños proféticos, parábolas que revelan verdades ocultas y personajes que reflejan nuestra propia lucha entre el bien y el mal. Desde la creación del mundo hasta la revelación final, cada paso está cuidadosamente trazado por la mano de Dios. Comenzamos en el principio cuando todo era oscuridad. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Con estas palabras Dios trae la luz a la nada, estableciendo el fundamento de la creación. Pero no es solo la creación del mundo físico, es también la creación de la historia humana, de la relación entre Dios y el hombre. ¿Por qué hizo Dios al hombre a su imagen? ¿Qué papel jugamos en esta historia cósmica? Adán y Eva, los primeros humanos, son una pieza clave. Su caída, al comer del árbol prohibido, no es solo una historia de desobediencia. Representa el punto donde la humanidad toma una decisión trascendental: seguir su propio camino o caminar bajo la luz divina. Este momento lo cambia todo, y su impacto resuena a lo largo de toda la Escritura. La expulsión del Edén marca el inicio de un viaje doloroso para la humanidad, una búsqueda de redención que se extiende hasta nuestros días. Es aquí donde los primeros personajes clave entran en escena. Abraham, el hombre que se atreve a confiar en Dios a pesar de lo imposible. Moisés, quien desafía el poder del faraón con las palabras del Todopoderoso. David, el rey pastor, cuya vida refleja el caos y la gracia de un hombre después del corazón de Dios. Cada uno de ellos juega un papel en la historia de la salvación. Cada uno tiene un sueño, una visión, una promesa que les impulsa a seguir adelante. A lo largo de la Biblia, las parábolas de Jesús destacan como claves para entender los misterios de Dios. Él hablaba a la gente común en historias simples, pero sus palabras escondían secretos profundos sobre el reino de los cielos. La parábola del sembrador, por ejemplo, no solo habla de semillas que caen en tierra fértil o árida. Es un reflejo de la disposición de nuestros corazones a recibir la palabra de Dios. ¿Estamos listos para escuchar y entender lo que Dios nos está diciendo hoy? Pero, ¿qué nos dice la ciencia actual sobre los eventos bíblicos? Los estudios arqueológicos han encontrado evidencia de lugares mencionados en la Biblia, como las ruinas de Jericó o la ciudad de David. Aunque la ciencia y la fe a menudo parecen estar en conflicto, ambos campos coinciden en algo. La Biblia no es solo un mito o leyenda. Es una historia anclada en la realidad histórica, pero también en una realidad espiritual más profunda. Imagina a Abraham, un hombre que vive en medio de la nada, escuchando la voz de Dios que le dice: «Deja tu tierra, tu parentela y la casa de tu padre, y ve a la tierra que te mostraré». Génesis 12:1. ¿Qué harías tú en su lugar? Abandonar la seguridad de tu hogar, dejarlo todo atrás para seguir una promesa invisible. Abraham lo hizo, y esa obediencia se convirtió en el cimiento de una nación. Pero la historia no se detiene ahí. Dios le prometió a Abraham una descendencia incontable, como las estrellas del cielo. Génesis 15:5. Algo impensable para un hombre de avanzada edad y con una esposa estéril. Lo que parece imposible para los ojos humanos se vuelve posible para Dios. La vida de Abraham es un testimonio de fe, pero también de la fidelidad de Dios. A lo largo de la Biblia encontramos este mismo patrón. Cuando el hombre da un paso de fe, Dios responde con poder y gracia. Como cuando Moisés, un hombre tartamudo y exiliado, recibe una visión divina en una zarza ardiente. Dios le llama a liberar a los israelitas de la opresión de Egipto. ¿Cómo puede un hombre tan débil desafiar a la mayor potencia de su tiempo? Moisés se atreve a preguntar: ¿quién soy yo para que vaya al faraón? Éxodo 3:11. Y Dios le responde con una promesa que resonará a lo largo de la historia: yo estaré contigo. Éxodo 3:12. Esa promesa de estar siempre con su pueblo se repite una y otra vez. En el desierto, Dios guía a los israelitas con una columna de fuego por la noche y una nube por el día. Éxodo 13:21. Les da maná del cielo cuando tienen hambre y agua de una roca cuando tienen sed. Pero a pesar de estas grandes demostraciones de poder, la humanidad sigue cayendo en la desobediencia. El ciclo de pecado, arrepentimiento y restauración comienza aquí y continuará hasta el fin de los tiempos.
Los jueces como Gedeón y Sansón surgen para liberar a Israel de sus opresores, y cada vez que el pueblo clama a Dios, Él responde. Sin embargo, ¿no es fascinante que Dios elija a los más improbables para cumplir sus propósitos? Gedeón era el menor de su familia y dudaba de sí mismo. Y Sansón, a pesar de su fuerza, era débil ante sus propias pasiones. La historia de la Biblia está llena de estos personajes frágiles, y sin embargo, Dios los usa poderosamente. ¿Y qué decir de David, el joven pastor que se enfrenta al gigante Goliat? Nadie creía que él tenía una oportunidad, pero David no confió en su fuerza, sino en el poder de Dios. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Primera de Samuel 17:45. David se convierte en rey, pero su vida es una mezcla de éxito y fracaso, de pecado y arrepentimiento. Su historia nos recuerda que incluso los que están más cerca de Dios son propensos a caer, pero también que Dios es misericordioso y siempre está dispuesto a perdonar. Mientras tanto, los profetas aparecen en escena. Hombres como Isaías, Jeremías y Ezequiel son llamados para advertir a Israel de su caída inminente si no se arrepienten. Pero incluso en medio de estos mensajes de juicio, Dios promete restauración. Isaías proclama una visión de un Mesías venidero, un Salvador que sufrirá por los pecados de su pueblo. Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. Isaías 53:5. Esta promesa de un Redentor no es solo para los judíos, sino para todas las naciones. La historia de la Biblia es una continua tensión entre la justicia de Dios y su misericordia. El pecado exige castigo, pero Dios siempre ofrece un camino de escape. Desde Noé y el arca hasta el éxodo de Egipto, Dios siempre provee una forma de salvación. Sin embargo, estas historias antiguas no son solo relatos del pasado. Nos hablan hoy, nos invitan a reflexionar. ¿Dónde estoy yo en esta historia? ¿Estoy confiando en las promesas de Dios o caminando en desobediencia? Con cada profecía y cada sueño, la Biblia va trazando un hilo que apunta a algo mucho más grande que los eventos del momento. La llegada de un Salvador. Los profetas anunciaron su venida durante siglos, pero nadie sabía cuándo ni cómo ocurriría. La humanidad esperaba al Mesías, el Redentor que restauraría el vínculo quebrado con Dios. Pero cuando finalmente llegó, no fue de la manera que muchos esperaban. Jesús, el Hijo de Dios, nace en un humilde pesebre en Belén. ¿Cómo puede ser que el Rey de Reyes, el Salvador del mundo, llegue como un bebé indefenso? Las Escrituras nos dicen que no había para él lugar en el mesón. Lucas 2:7. Un indicio de que su venida no sería en la grandeza que muchos imaginaban. Y sin embargo, los cielos no podían contener su alegría. Ángeles aparecieron a humildes pastores en los campos proclamando: «Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz. Buena voluntad para con los hombres». Lucas 2:14. Desde su nacimiento, la vida de Jesús estuvo marcada por lo inesperado. Mientras crecía, sorprendía a los maestros del templo con su sabiduría, pero permaneció en la sombra durante 30 años antes de iniciar su ministerio público. Cuando finalmente comenzó a predicar, su mensaje era claro y directo: «El reino de Dios se ha acercado». Marcos 1:15. Pero este reino no era uno terrenal, como muchos esperaban. Jesús no vino para liberar a los judíos del dominio romano, sino para liberar a toda la humanidad del poder del pecado. En cada uno de sus actos, Jesús revelaba el carácter de Dios, su misericordia, su compasión y su poder. Sanó a los enfermos, resucitó a los muertos y dio vista a los ciegos. Pero más allá de los milagros físicos, Jesús estaba restaurando lo que estaba roto en lo espiritual. Como cuando sanó al paralítico y antes de levantarlo de su lecho le dijo: «Tus pecados te son perdonados». Marcos 2:5. Para los fariseos esto fue una blasfemia. ¿Cómo podía un hombre perdonar pecados? Pero lo que no comprendían era que Jesús no era solo un profeta o maestro. Él era el Hijo de Dios, el cumplimiento de todas las profecías. Uno de los momentos más asombrosos del ministerio de Jesús fue cuando enseñaba en parábolas. A menudo hablaba en historias simples que contenían verdades espirituales profundas. La parábola del buen samaritano, por ejemplo, no es solo una lección de bondad hacia el prójimo. En ella Jesús redefine lo que significa ser verdaderamente justo ante los ojos de Dios. Al contrario de las expectativas de los líderes religiosos de la época, la justicia no se encontraba en cumplir la ley al pie de la letra, sino en mostrar amor y compasión, aún hacia aquellos considerados enemigos. Jesús también enseñó sobre el reino de los cielos con imágenes que resonaban en las mentes de quienes le escuchaban.
El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas. Mateo 13, 31, 32. Este pequeño grano, insignificante a los ojos del mundo, se convertiría en algo poderoso. Y así es el reino de Dios. Crece en silencio, en los corazones de aquellos que lo reciben, hasta que se convierte en algo imparable. Sin embargo, no todos aceptaron el mensaje de Jesús. A medida que su fama crecía, también lo hacía la oposición. Los líderes religiosos veían en él una amenaza a su poder y autoridad. Decidieron que debía ser silenciado. En una traición dramática, uno de sus propios discípulos, Judas, lo entrega por 30 piezas de plata. Jesús es arrestado, juzgado injustamente y condenado a morir en una cruz, la ejecución más humillante y dolorosa de la época. Lo que parecía una derrota completa en realidad, era parte del plan divino desde el principio. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53, 4, 5. Jesús murió en la cruz, pero con su muerte cargó con el pecado de la humanidad entera. En ese momento se cumplieron todas las promesas hechas a lo largo de la Biblia. El Mesías había llegado para redimir al mundo, no por medio de la fuerza, sino a través del sacrificio. La crucifixión de Jesús dejó a muchos en desconcierto. ¿Cómo podía el Mesías, aquel que había prometido traer libertad y salvación, morir de forma tan brutal? Sus discípulos, aquellos que habían dejado todo para seguirlo, estaban desolados. ¿Era este el fin? ¿Se habían equivocado al creer en él? Durante 3 días el mundo parecía sumido en la oscuridad, pero justo cuando todo parecía perdido, ocurrió lo impensable. Jesús resucitó. El domingo por la mañana, algunas mujeres fueron a la tumba para embalsamar su cuerpo, pero encontraron la piedra que sellaba el sepulcro movida. Un ángel les dijo: «No está aquí, pues ha resucitado como dijo». Mateo 28, 6. Jesús, el Hijo de Dios, había vencido la muerte. Lo que parecía una derrota se transformó en la mayor victoria de la historia de la humanidad. La resurrección de Jesús no solo fue un evento milagroso, fue el cumplimiento de la promesa que Dios había hecho desde el principio, que el pecado y la muerte no tendrían la última palabra. Esta victoria no era solo para un grupo selecto de personas, sino para toda la humanidad. Jesús no murió solo por los justos, sino por los pecadores, por aquellos que lo habían rechazado, traicionado y crucificado. En ese acto de amor incondicional, Él abrió las puertas del reino de Dios para todos los que creen en Él. Después de su resurrección, Jesús se apareció a sus discípulos. Ellos no podían creer lo que veían. Tomás, uno de ellos, incluso dudó hasta que pudo tocar las heridas de Jesús. «Pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y extiende aquí tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente». Juan 20, 27, le dijo Jesús. Esta es la belleza del Evangelio. Dios no rechaza a los que dudan o se sienten débiles en su fe. En lugar de eso, los invita a acercarse y a ver con sus propios ojos la realidad de su poder y su amor. El plan de salvación estaba completo. Jesús había cumplido su misión, pero antes de ascender al cielo, dejó una tarea a sus discípulos. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos 16, 15. Ellos serían los encargados de llevar el mensaje de la resurrección a todas las naciones. Pero no estarían solos en esta misión. Jesús les prometió el don del Espíritu Santo, que les daría el poder y la valentía para cumplir su propósito. Y así fue como comenzó la iglesia primitiva, impulsada por el poder del Espíritu Santo. El día de Pentecostés, los discípulos estaban reunidos cuando vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Hechos 2, y fueron llenos del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en diferentes lenguas, y personas de diversas naciones y culturas que estaban en Jerusalén los escucharon y comprendieron el mensaje. El Evangelio ya no estaba limitado a un pequeño grupo en Israel. Se extendía rápidamente por todo el mundo. La historia de los primeros cristianos no fue fácil. Fueron perseguidos, encarcelados e incluso asesinados por su fe. Sin embargo, en lugar de apagar la llama del cristianismo, estas pruebas hicieron que el mensaje se esparciera aún más rápido. Cada mártir que daba su vida por el Evangelio se convertía en un testimonio viviente de la verdad de la resurrección de Jesús. Uno de los personajes más importantes en esta expansión fue Pablo,
un antiguo perseguidor de los cristianos que tuvo un encuentro dramático con Jesús en el camino a Damasco. Este evento transformó por completo su vida. De ser un enemigo de la fe, se convirtió en uno de sus mayores defensores. A través de sus cartas y viajes misioneros, Pablo llevó el mensaje de Cristo a los gentiles, cumpliendo la promesa de que el Evangelio sería para todas las naciones. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto contigo y conmigo? La Biblia no es solo un libro de historia, no es solo un relato de eventos antiguos. Es una historia viva que continúa hoy en día. Al igual que Abraham, Moisés, David y los discípulos, nosotros también somos parte de este gran plan. La victoria de Jesús sobre la muerte nos ofrece una nueva vida, una vida llena de propósito y esperanza. ¿Y tú? ¿Has aceptado esa invitación? ¿Has considerado que esta historia de redención es también para ti? Después de su resurrección, Jesús no solo dejó una misión a sus discípulos, sino también una promesa que cambiaría el curso de la historia humana, que un día regresaría. Así como ascendió al cielo ante los ojos de sus seguidores, regresará de la misma manera. Esta segunda venida de Cristo es uno de los pilares de la fe cristiana, y es una promesa que ha llenado de esperanza a generaciones enteras de creyentes. En el libro de Apocalipsis, Juan tuvo una visión extraordinaria de lo que sucederá en ese glorioso día. Describe un cielo nuevo y una tierra nueva, donde no habrá más llanto ni dolor ni muerte. Apocalipsis 21:4. Pero antes de ese tiempo de paz y restauración, Juan también nos habla de los eventos que sucederán en los últimos días. Guerras, hambre, persecuciones y una gran batalla entre el bien y el mal. Todo esto culminará en la victoria final de Dios sobre las fuerzas del mal. El Apocalipsis está lleno de símbolos y visiones que a veces pueden ser difíciles de entender, pero su mensaje es claro. El sufrimiento y el mal no tendrán la última palabra. Jesús, el Cordero que fue inmolado, será también el león que reinará en justicia. Cuando regrese, juzgará a las naciones y establecerá su reino eterno. He aquí que vengo pronto y mi galardón conmigo. Apocalipsis 22:12 nos dice, esta promesa de su retorno no es solo una advertencia para los malvados, sino también una esperanza viva para los creyentes. Jesús nos invita a estar preparados, a vivir cada día con el conocimiento de que Él podría regresar en cualquier momento. Nos dice en una de sus parábolas que debemos ser como las vírgenes prudentes, siempre con nuestras lámparas encendidas y listas, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Mateo 24:44. Pero, ¿qué significa estar preparados? ¿Es solo una cuestión de esperar pasivamente su regreso? No, Jesús nos llama a vivir una vida activa en la fe, haciendo su voluntad en el mundo. En Mateo 25 nos habla del juicio final, donde las naciones serán separadas como ovejas y cabras. Las ovejas, aquellos que hicieron la voluntad de Dios al cuidar de los necesitados, serán bienvenidas en su reino. Las cabras, aquellos que vivieron solo para sí mismos, serán rechazadas. De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Mateo 25:40, dice Jesús. Esta es una llamada no solo a la espera, sino a la acción. Jesús nos dejó una misión: amar a Dios y amar a nuestro prójimo. A medida que vivimos en obediencia a este llamado, nos preparamos para su retorno. Y aunque no sabemos el día ni la hora, podemos vivir con la certeza de que su promesa se cumplirá. A lo largo de la historia, muchos han intentado predecir cuándo ocurrirá el regreso de Cristo. Se han levantado falsos profetas y líderes que han afirmado tener el conocimiento secreto del fin del mundo. Sin embargo, Jesús fue claro cuando dijo que nadie, ni siquiera los ángeles en el cielo, conocen el día o la hora. Mateo 24:36. Solo Dios Padre tiene ese conocimiento. Pero aunque no podemos predecir su regreso, podemos estar seguros de una cosa: sucederá. Y cuando lo haga, transformará el universo entero. El regreso de Jesús traerá la restauración completa de todas las cosas. En el Edén, el pecado rompió la relación entre Dios y la humanidad, pero en el nuevo cielo y la nueva tierra, esa relación será completamente restaurada. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Apocalipsis 21:3. Imagina un mundo sin dolor, sin guerra, sin injusticia, un lugar donde no haya más lágrimas ni muerte. Esa es la esperanza que nos ofrece el retorno de Cristo. Pero más que una esperanza futura, es una invitación presente. Hoy, aquí y ahora,
podemos comenzar a vivir en la realidad de ese reino venidero. Jesús nos invita a ser parte de su obra de redención en el mundo, a ser sus manos y pies, a traer su luz en medio de la oscuridad. Pero la pregunta es, ¿estás listo? ¿Has respondido al llamado de Cristo en tu vida? La Biblia no es solo una recopilación de historias pasadas o una promesa de lo que vendrá. Es una invitación viva a ser parte de algo mucho más grande. Desde el principio hasta el final, Dios ha mostrado su deseo de estar en relación con la humanidad, de restaurar lo que se rompió en el Edén y de ofrecernos una nueva vida en Cristo. La historia completa de la Biblia es una historia de redención, una historia de amor, sacrificio y esperanza. En este momento, estamos viviendo en el tiempo entre la resurrección de Jesús y su prometido retorno. Es un tiempo lleno de desafíos, pero también de oportunidades. La invitación que Dios extiende no es solo para aquellos que vivieron en tiempos bíblicos, ni para los justos, ni para los que se creen perfectos. Es una invitación para ti, para mí, para todos aquellos que estén dispuestos a escuchar su voz y seguirlo. Jesús dijo en una de sus parábolas: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Mateo 11:28. Él no busca a los perfectos, sino a los cansados, a los quebrantados, a los que se sienten perdidos. Él te busca a ti, y es esta realidad la que hace que la Biblia sea tan poderosa. No es una historia de dioses lejanos que juegan con la humanidad desde los cielos, sino de un Dios que se hizo carne, que caminó entre nosotros, que experimentó nuestro dolor y nuestras luchas, y que murió para darnos una esperanza que trasciende la muerte. Cuando piensas en tu vida, ¿te has preguntado cuál es tu lugar en esta historia? ¿Has considerado que la Biblia no es solo un libro antiguo, sino una guía viva para encontrar propósito, dirección y sentido en un mundo lleno de incertidumbre? La respuesta está en Cristo. A través de Él, no solo tenemos el perdón de nuestros pecados, sino la oportunidad de ser parte de la obra de redención que Dios está llevando a cabo en el mundo. En la Biblia, vemos que los personajes más grandes no eran perfectos. Abraham dudó, Moisés huyó, David pecó, Pedro negó a Jesús y Pablo persiguió a los cristianos. Sin embargo, todos ellos fueron llamados por Dios, transformados por su gracia y usados para cumplir su plan. ¿Por qué? Porque no se trata de nuestras fallas, sino del poder transformador de Dios que actúa a través de nuestras debilidades. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9, le dijo el Señor a Pablo. Este es el llamado que Dios hace hoy. No te llama porque seas perfecto, te llama porque te ama. Él ya ha escrito la historia completa en la Biblia, pero la pregunta es, ¿aceptarás ser parte de ella? ¿Responderás a su invitación de seguir a Cristo, de vivir en su luz y de llevar su mensaje al mundo? Jesús prometió regresar, y cuando lo haga, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. Filipenses 2:10-11. Pero ese día no será solo un día de juicio, será un día de restauración para aquellos que han puesto su fe en Él. Un día en el que Dios limpiará toda lágrima de nuestros ojos y nos traerá a su reino eterno. La pregunta final, entonces, es: ¿estás preparado para ese día? ¿Has entregado tu vida a Cristo y aceptado su promesa de vida eterna? No se trata de temer el futuro, sino de abrazar la esperanza que Él nos ofrece. Hoy es el día de tomar esa decisión. No importa lo que hayas hecho en el pasado, Jesús te invita a comenzar de nuevo, a ser parte de su reino y a vivir con la certeza de que, pase lo que pase en este mundo, su promesa es fiel. No esperes más. La invitación está abierta. Únete a la historia más grande jamás contada, la historia de la redención. Acepta a Cristo en tu vida y empieza a caminar en su luz, sabiendo que un día Él volverá y entonces la historia, tu historia, se completará en gloria. Si esta historia te ha impactado y deseas conocer más acerca de lo que la Biblia tiene para ofrecer, te invito a que explores más en mi canal. Cada semana compartimos reflexiones, enseñanzas, y profundizamos en las Escrituras para ayudarte en tu caminar de fe. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún contenido. Que Dios te bendiga y te guíe en tu camino.